Boker Tov, buenos días para toda la mispajá, shalom, shalom. Me da mucha alegría saludarles a todos mis ajim, najayot, hermanitos y hermanitos en Yahshua, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles como siempre. Eh, bueno, vamos a compartirle un nuevo tema, ¿verdad? Que lo vamos a denominar, es otra profecía, ¿verdad? Como ya les compartí el anterior tema, que tenía que ver sobre la profecía de los huesos secos. Ahora este tema también tiene que ver con otra profecía, pero la profecía es sobre el tercer templo. Así se va a llamar el tema, profecía del tercer templo. Miren, hay mucha controversia, ¿verdad? Pues en redes sociales se puede decir, eh, de, de si se va a construir el tercer templo, ¿verdad? Ya ves que ya han habido dos templos. El segundo templo fue destruido por el Imperio Romano. Eh, Fue destruido por el general Titus, hijo del emperador romano Vespasiano, ¿verdad? Entonces, ahorita actualmente, pues ese templo no se ha reconstruido, ¿verdad? Sigue todavía en ruinas. Ahí se rescató un muro, ¿verdad? Que le llaman allá en Israel, donde pues adoran a nuestro padre ahí los hermanos Yaudín, el muro de los lamentos se llama. Pero hasta ahí. Entonces, muchos creen, ¿verdad? Que no se va a construir un tercer templo, pero muchos creemos que sí, se tiene que construir el tercer templo porque se tienen que cumplir las profecías tal y como están escritas, ¿verdad? Y de eso se trata este tema, ¿verdad? Voy a pedir permiso entonces a nuestro Padre para iniciar. Iniciamos con este tema en este primer audio, ¿verdad? Vamos a dar un poquito más de contexto y vamos a empezar a leer, ¿verdad? La Torah. Entonces le pedimos permiso a nuestro Padre, ¿verdad? E iniciamos. Baruch Atayahuel Okenyak Melech Haolam Asher Ba'ar Banu Mikol Hamim Benatán Lanuel Torato Baruch Atayahuel Noten HaTorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén. De amén. Ok, miren, entonces, como les digo, hay mucha controversia, ¿verdad? Pero aquí nos va a hablar nuestro Padre a través de las Escrituras, ¿verdad? Él nos quiere compartir este mensaje, ¿verdad? Nos quiere revelar esta información, que es muy importante. Es muy importante conocerla, porque nos permite tener ese conocimiento de lo que va a suceder en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los que ya estamos viviendo, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Desde la venida de Yahshua, ¿verdad? Se le consideran los postreros tiempos. Pues Yahshua, la venida de Yahshua para acá se le llama la era del Mashiach. Y en esos son los postreros tiempos precisamente, ¿verdad? Bien, vamos entonces a empezar a leer, ¿verdad? En lo que es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 4. Esta es nuestra base principal, ¿verdad? Nuestro fundamento principal, que posteriormente lo vamos a ir reforzando, ¿verdad? Con más citas de Torah que nos van a ir revelando, ¿verdad? Nos van a ir revelando todo este misterio que tiene que ver con la profecía del tercer templo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer entonces
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 4. Dice así. Aquí acuérdense que quien habla es Shaul de Tarso, ¿no? Porque aquí estamos hablando que son cartas que escribió Shaul de Tarso a las congregaciones a las que Gilá, en este caso a Tesalónica, ¿verdad? Entonces es Shaul de Tarso, ¿no? El que le escribe a la congregación de Tesalónica y dice así. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua Hamashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, Ajim, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por rúa, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está cerca. Fíjense, ya Shaul de Tarso lo estaba anunciando, que está cerca la venida de Yahshua HaMashiach. Verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Estos son el verso 3 y 4 son los puntuales. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, es decir, contra todo lo que es de nuestro Padre Yahweh, pues, de Yahshua nuestro Mashiach, o es objeto de culto, dice. Tanto que se sienta, fíjense bien, este es bien puntual, esto es bien clave, tanto que se sienta en el templo de Yahweh, como un Elohim, haciéndose pasar por nuestro Elohim Yahweh y Yahshua nuestro Mashiach. Haciéndose pasar, fíjense bien. Y lo voy a volver a repetir, ¿no? El verso 3 y 4. Porque son los puntuales. 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre de pecado? ¿Quién es ese hijo de perdición? Pues es el falso Mashiach, o el anticristo que le conocen nuestros hermanos cristianos. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama o lo que tenga que ver con nuestro Padre Yahweh y Yahshua nuestro Mashiach, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de nuestro Padre Yahweh, como Elohim, como si él fuera el verdadero Elohim o el verdadero Mashiach, pues, haciéndose pasar por él, haciéndose pasar por Yahshua nuestro Mashiach, como el Mashiach, pues, como el Mesías, como el Cristo, como le llaman nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Entonces, se tiene que, para que esto suceda, para que las profecías se cumplan, pues tiene que haber un tercer templo, es decir, tiene que haber un templo allá en Israel, ¿verdad? Para que este falso Mashiach, el Sheker Mashiach, que es en hebreo, pues se manifieste y pueda, fíjense, pueda sentarse en el templo y pueda hacerse pasar como Yahshua nuestro Mashiach, ¿verdad? Se puede hacer pasar por él. Por eso tiene que haber un templo. Tiene que haber un templo para que se cumpla la profecía, ¿verdad? Porque las profecías se tienen que cumplir tal y como están escritos. Lo que está escrito se cumple. Lo que está escrito es verdadero. Y es palabra de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Y nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Pues él no es mentiroso, ¿verdad? Entonces, se tiene que construir el tercer templo. ¿Sale? Esto es bien contundente, ¿no? Esta cita de segunda de Tesalónica o Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 4. Es muy importante, ¿verdad? Que se tenga
para cumplirse esta profecía, se tiene que construir ese templo. Miren, ya en Israel, inclusive en Israel, si ustedes checan las noticias por medio del Facebook, hay que tratar de obtener que nuestras noticias, pues, primeramente que las noticias que nosotros escuchemos sean de allá de Israel. Ya después nos enteraremos de las noticias que suceden en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Donde vivimos aquí en Latinoamérica. Pero primeramente lo que nos debe de importar a nosotros son las noticias, lo que suceda allá en Israel. Hay que estar al pendiente, porque de allá las profecías son para cumplirse allá en Israel. Todo emana de allá de Israel. Israel, como lo dicen las mismas escrituras, es nuestro reloj profético. Es la higuera, ¿verdad? Por eso Yahshua la puso como ejemplo. Mirad, dice, mirad a la hoguera que cuando retoñe, pues, ¿verdad? Y se llene de higos, es porque el tiempo está cerca. Y fíjense, si ustedes notan, ahorita mucha gente se está yendo a Israel, porque creen ellos, ¿verdad? Creen ellos que yéndose a Israel, ¿verdad? Se van a cumplir las profecías. Creen, mucha gente cree, ¿verdad? Que las profecías se van a cumplir en este cuerpo terrenal que tenemos. Entonces por eso es que dicen ellos, yo me voy a Israel, ¿verdad? ¿Por qué me voy a la tierra prometida? Porque está la profecía, ¿verdad? De que el pueblo de Israel, la casa de Israel, que estamos dispersos por todo el mundo, tiene que regresar a la tierra prometida, es decir, allá en Israel, y que vamos a tomar posesión. Así lo cree mucha gente, pero lo cree que va a suceder en este cuerpo terrenal que tenemos ahorita, ¿verdad? Tan es así que también lo creen nuestros hermanos Yaudín. Por eso ellos están esperando a su Mashiach. ¿Verdad? Que para nosotros sabemos que es el falso, o el anti-Mashiach, o el anticristo, como le conocen nuestros hermanos cristianos. ¿Verdad? Entonces, por eso es, fíjense, en Israel ya tienen listo, hay un instituto allá en Israel que se llama el Instituto del Templo, ¿verdad? Ese instituto del templo ya tiene una réplica de cómo va a ser el templo. Ya lo tienen bien diseñadito, tal y como lo construyó, como se construyó el primero, como lo construyó Islomo, ¿verdad? Con las medidas exactas, ¿verdad? Las que le fueron reveladas a Moshe, ¿verdad? Por nuestro Moré Yahshua HaMashiach, conocido en el antiguo pacto como Yahweh Hijo. Con esas medidas que se le dieron a Moshe, con esas medidas fue construido el primer templo, y el segundo templo pues fue restaurado, ¿no? Entonces ya tienen allá en Israel listo el anteproyecto del templo, la réplica pues igualita, ¿verdad? Y ellos tienen la tecnología para en breve tiempo, ellos hablan de máximo 2-3 meses, ya lo tienen listo el templo, ¿verdad? Entonces, pero todavía no se dan las condiciones, ¿verdad? Porque traen ahí una disputa con los árabes, porque donde está los árabes tienen donde está la cúpula dorada, que le llaman el domo de la roca, ahí en esa área estaba construido el templo, el original, el que construyó Islomo, mal llamado Salomón. Entonces, traen ahí pues están en el estira y afloja, están en las negociaciones, pues, ¿verdad? Con los pueblos árabes, porque los árabes tienen el control de esa área, ¿verdad? Entonces, a nuestros hermanos Yaudín les dejaron acá lo que es por eso ellos acuden mucho al muro de los lamentos, ¿verdad? Pero el muro de los lamentos no tiene nada que ver con el templo, era parte del templo, pero no era
en sí un muro del templo, ¿verdad? De los muros principales, pues del templo no lo era. Entonces están ahorita en las negociaciones, en las negociaciones, ¿verdad? Entonces, fíjense, le surge mucho a nuestros hermanos Yaudín, ¿verdad? Entrar en esas negociaciones para construir el templo, porque ellos son conscientes de que se tiene que construir el templo para que pueda surgir el falso Mesías o el Mesías que están esperando ellos, ¿verdad? Porque si surge el Mesías, ¿en dónde lo van a sentar? Se tiene que cumplir esta profecía, lo que acabamos de leer en 2 de Tesalónica. Se tiene que cumplir. Entonces ellos están esperando, ¿verdad? Nomás en cuanto lleguen a un acuerdo con los árabes, van a construir el templo, 2-3 meses cuando mucho, y ya, inclusive en el ínter de que construyen el templo, ¿verdad? Pues sale a la luz o dan a conocer al Mashiach de ellos, que sabemos nosotros que es el falso, el checker, o el anticristo, pues. Entonces, y en cuanto terminen el templo lo van a sentar ahí, porque se tiene que cumplir, ¿verdad? Como dice aquí, 2 de Tesalónica, ¿verdad? Los versos 3 y 4 son los puntuales, ¿verdad? Se tiene que cumplir. Fíjense bien. Dice, lo vuelvo a repetir, porque esto es clave, esto es que les estoy comentando yo. Dice, el verso 3, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, no vendrá el falso Mesías sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el antimachía, el hijo de perdición, porque él va a llevar a muchas almas a perdición. Y verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama nuestro Padre Yahweh y Yahshua nuestro Mashiach, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de nuestro Padre Yahweh, haciéndose pasar por él. Vale, entonces, ya tienen todo listo, ya tienen todo listo. Si ustedes checan, ya existe una réplica exactamente como va a ser el templo original. Y ya tienen ellos las medidas. Ya tienen ellos, inclusive, fíjense, ellos ya tienen a los Cohenim, ¿verdad? Que son linaje, ¿verdad? De los Cohenim originales, de los Leví, más llamados levitas. Son linaje, ya los tienen listo allá en Israel, ¿verdad? Como les digo, este instituto del templo ya se ha encargado de todo eso. Ya tienen ellos, inclusive ya tienen ellos la vaca roja. La vaca roja, acuérdense que esa vaca roja se sacrifica, pues, ¿verdad? Se mata al fuego, toda completa, ¿verdad? Y la ceniza se echa en agua y esa agua sirve para purificación, para limpieza. Ellos ya tienen listo todo eso, la vaca roja ya la tienen lista. Ellos ya tienen listo los cabritos, los corderitos, todo ya lo tienen listo ellos para los sacrificios en el templo y todo. Ya tienen inclusive listos los utensilios que se usaban, ¿verdad? En los anteriores templos. Ellos ya lo tienen listo, las ollas donde se van a sacrificar los animalitos, pues los cabritos, los corderitos, los carneros. Ellos ya lo tienen listo. Ya tienen listo el aceite de oliva, ya tienen lista la menorá, ¿verdad? Ya tienen mucho aceite de oliva, porque acuérdense que las nerot, las luminarias, ¿verdad? Se les tiene que estar proveyendo diariamente aceite de oliva para que no se apaguen, ¿verdad? Porque una vez prendidas, tienen que permanecer encendidas, ¿verdad? Las 24 horas y todos los días, entonces, todo eso ellos ya lo tienen listo. Ya todo lo tienen listo para que ellos, en cuanto ellos lleguen a un acuerdo con los árabes, ¿verdad?
y empiezan a construir el templo en 3 meses. Dicen ellos que tienen la tecnología para levantar ese templo en 3 meses, ¿verdad? Entonces, lo levantan el templo, ya tienen listos inclusive fíjense, los Kohanim, ¿verdad? Los Lewín, los que van a servir en el templo, ya inclusive, ya lo hacen ellos, lo hacen pero en lugares secretos, lo hacen en lugares, por ejemplo, fuera de la ciudad. Se puede decir que en parcelas, en terrenos que son propiedad de ellos, ¿verdad? Quizás donde tienen siembra, donde tienen ahí ellos ya lo hacen, ya lo practican, ¿verdad? Pero todo eso lo están haciendo para llegar, cuando llegue el templo, ellos ya están perfectamente preparados, ¿verdad? Para llevar a cabo los sacrificios, ¿verdad? Llevar a cabo el servicio en el templo, ¿verdad? Entonces, todo eso ellos ya lo tienen listo. Por eso la profecía, ¿verdad? Se tiene que cumplir. Tiene que estar el templo, ¿verdad? Para que surja el anticristo, o puede ser simultáneo, ¿eh? No necesariamente puede ser primero el templo, o primero puede surgir el falso Mesías, ¿verdad? Puede ser simultáneo, o puede ser primero uno y luego el otro, pero casi de manera simultánea, ¿verdad? No se contrapone eso con la profecía, ¿verdad? Entonces, todo esto ya lo tiene listo Israel. A Israel, a nuestros hermanos Yaudín, engañados por el rabinato, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, no es que estemos hablando mal, ¿verdad? De ellos, no, de ninguna manera. Simplemente, pero hay que decir la verdad, y muchas veces la verdad es dura. La verdad es difícil de digerir, como sucedía cuando Yahshua les hablaba con la verdad. Pues nomás a los peruchín, a los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Pues simplemente los hacía rabiar, los hacía enojarse, se llenaban de ira porque Yahshua los desarmaba con Torah. No podían rebatirle, no podían porque Yahshua les hablaba con sabiduría. Pero la palabra es dura, pues. Es dura cuando andan en malos caminos, por supuesto, porque, ¿verdad? La palabra en sí, cuando nosotros la conocemos y andamos en obediencia, pues no es dura, es facilita de cumplir. Pero es dura para aquellos que andan haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo que es opuesto, como lo dice aquí Tesalónica, todo lo que se opone a nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Que creíamos que era lo correcto, ¿verdad? Que creíamos, ¿verdad? Que era lo bueno, lo verdadero. Pues resulta que era lo contrario, era lo malo y lo falso, era lo oscuro. Por eso, cuando te llega la palabra verdadera, pues te pega muy duro, ¿verdad? Porque nosotros creíamos, ¿verdad? Trabajábamos, ¿verdad? Pensando en nuestro objetivo, el dinero. Pensando en hacernos ricos, en tener propiedades, en tener cuentas bancarias, en irnos de vacaciones, en disfrutar lujos, joyas, ¿verdad? Ese es nuestro sueño, fíjense, terrenal. Y que lo teníamos todos aquí en la tierra, ¿eh? O casi todos, pues, ¿verdad? Porque yo no niego que hay algunos hermanas que no ponían como prioridad, ¿verdad?, el dinero. Pero la mayoría, ténganlo por seguro, que todos poníamos como prioridad el dinero. Trabajar para el dinero, trabajar para tener una casa, trabajar para tener carro, trabajar para tener departamento, trabajar para viajar, para tener joyas, para tener lujos. Para eso trabajábamos. Poníamos como prioridad el dinero, ¿verdad? Quizás, como le digo, la mayoría.
Entonces, cuando llega un mensaje y te dice, hey, eso no es bueno. Ah, ¿cómo que no? Uno rápido dice no al principio. ¿Cómo que no va a ser bueno trabajar para comer? Para comer sí. Para tener tus necesidades sí, pero no para tener ambiciones. Entonces, pues te pega muy duro la palabra y muchos la rechazan. Muchos la rechazan inmediatamente porque dicen, ¿cómo creen que no es necesario el dinero? ¿Cómo creen que el dinero no es la base? Y rechazan la palabra, pero porque pega muy duro, pega al ego, nos pega a la vanidad, al egoísmo, a la codicia, nos pega duro. Entonces, por eso se nos hace duro, como Yahshua se los decía, pues a los fariseos, a los saduceos. Por eso se iban ellos llenos de coraje e empezaron a agarrar mucho coraje contra Yahshua, porque Yahshua sanaba y ellos no lo podían hacer, siendo que ellos se creían los representantes de nuestro Padre aquí en la tierra, que hasta la fecha se siguen creyendo, junto con con Roma, con el católico, porque esto es el Imperio Romano, aunque sea el rabinato allá en Israel, los saduceos, los fariseos tenían alianza con Roma, con el César romano. Y siempre han tenido alianza desde la antigüedad. Con los árabes también, por medio de Ismael, que siempre han trabajado en alianzas. Ismael, Esaú, siempre han trabajado en alianza. Eso ya se los compartí yo, ¿verdad? En el capítulo 28 de Berechit, ahí está la alianza entre Esaú e Ismael. Entonces, siempre han trabajado en alianza. Entonces, Yahshua les hablaba con la palabra verdadera, pues les pegaba duro. Duro les pegaba. ¿Verdad? Pero no es que la palabra sea dura, es verdad, sino que para los que andan mal sí es dura. Para los que andamos, ya ahorita que andamos bien, pues es una palabra tan perfecta, tan preciosa, tan bonita, ¿verdad? Y tan fácil de cumplir. Tan fácil de cumplir. ¿Verdad? Bien. Vamos a continuar. Entonces, era importante que ustedes conocieran este contexto, de que allá en Israel ya están listos, hermanito, hermanita. Están listos para cumplir con esta profecía. Investiguen ustedes. Entren al YouTube, entren a Internet y documentense, investiguen. ¿Verdad? Entonces ya van a ver ustedes que ya todo tienen preparado para recibir a su falso Mesías. Y fíjense, les comento algo. Esa es la gran señal, porque la gran tribulación no viene, como lo dice aquí Tesalónica, hasta que aparezca el desolador, hasta que aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sale? Entonces, cuando aparezca el hijo de pecado, el hijo de perdición, a que se refiere aquí 2 Tesalónica, capítulo 2, verso 3, o el hijo de pecado, o la abominación desoladora también se le conoce, ¿verdad? El hombre de pecado, el hijo de perdición, la abominación desoladora, el falso Mesías, el anticristo, todo eso se le conoce, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, cuando él aparezca, de ahí se deja venir lo que es la gran tribulación. Porque la etapa de la tribulación, yo la tengo en 3 etapas, que la primera etapa es dolores de parto. La segunda etapa, de acuerdo a Mateo 24, es dolores de parto. ¿Verdad? Que son las primeras señales. Poco a poco esto va a ir aumentando. Aumenta y viene de dolores de parto, pasa a lo que es la tribulación, porque aumentarán la maldad, ¿verdad? Irán aumentando la maldad aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Con qué? Con virus, ¿verdad? Con enfermedades, con muertes, por ejemplo, ¿verdad? Lo de vacuna, lo de todo eso irá incrementando, ¿verdad? Y eso provocará
maldad en la tierra, ¿verdad? Ya ahorita pues hay, ¿sí me entiendes? Se matan por nada ahorita las personas, ¿verdad? Entonces de repente vemos un accidente allá, vemos otro accidente allá, que hubo un terremoto, que hubo un tsunami, que hubo un temblor, que hubo unas lluvias torrenciales. Todo eso se va a empezar a dar en dolores de parto, pero va a ir aumentando hasta llegar a la tribulación. Y de la tribulación pasamos a lo que es la gran tribulación, que es la parte final, que es el caos aquí en la tierra. Es cuando llega el caos aquí en la tierra. ¿Y quién lo provoca ese caos? El anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Cuando él se ha nombrado, cuando se levanta el templo y se ha nombrado él, empiezan a correr, se empieza a cumplir la gran tribulación. Y la gran tribulación, acuérdense, todo esto está relacionado, hermanitos, hermanitas, con el tema que ya les di yo de la profecía de los huesos secos. También nos lleva, la profecía de los huesos secos nos lleva a la gran tribulación, ¿verdad? La profecía de la semana 70 de Daniel nos lleva a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque se va a cumplir, se tiene que cumplir la media semana que quedó pendiente de las 70 semanas de Daniel. Hay media semana que está pendiente. Y esa media semana empieza a correr a partir de que se nombre al hijo de pecado, al hijo de perdición, al hombre de pecado, a la abominación desoladora, al antimachía, al anticristo, como se le quiera llamar, ¿verdad? Entonces de ahí empieza el cumplimiento de la media semana de las 70 semanas de Daniel, porque quedó pendiente media semana. Por eso es muy importante esta profecía, hermanitos, hermanitas, la del tercer templo, porque el tercer templo nos va a dar la pauta, ¿verdad?, para entrar a la gran tribulación. Y en la gran tribulación estamos hablando que son los últimos 7 juicios, que son los juicios de las 7 copas. Es decir, ¿cuándo se va a dar eso? Cuando se toque la última trompeta. Porque se tiene que tocar la última trompeta, ¿eh? Se tiene que tocar la última trompeta para que se dé la venida de la gran tribulación, y por supuesto que la venida de Yahshua, nuestro Mashiach, y por supuesto que se tiene que dar la aparición del falso Mashiach, del anticristo, pues, como le conoce nuestro hermano cristiano. Todo eso se va a dar cuando se toque la última trompeta, la séptima trompeta. Ahí se deja venir los últimos 7 juicios, que son las últimas 7 copas, que es la gran tribulación, que son los 3 años y medio, que es la media semana que quedó pendiente de las 70 semanas de Daniel. ¿Sale? Si yo les doy el tema de las 70 semanas de Daniel, vamos a caer a la misma conclusión. Es decir, nos va a llevar también, ¿verdad?, a estos momentos, a la gran tribulación. Por eso todas las escrituras, desde el principio, desde Bereshit, mal llamado Génesis, hasta el Apocalipsis, ¿verdad?, que es en griego, hasta Hizgalyah, que es en hebreo, o el libro de Revelaciones, que es en el español. Todas las escrituras, ¿verdad?, nos han hablado de las épocas, ¿verdad?, de la historia del pueblo, o de la humanidad, más bien dicho. Nos han hablado desde la antigüedad, desde el principio de esta generación de seres humanos se nos ha dicho el final. Isaías 46. Isaías capítulo 46 lo dice, que nuestro Padre nos anuncia el final desde el principio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Padre conoce nuestros corazones, conoce nuestras mentes, conoce nuestras almas, y Él sabe perfectamente, por eso está escrito. Por eso nuestro Padre nos lo da a conocer, porque lo que va a suceder, porque ya está escrito, porque nuestro Padre ya sabe lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Por eso está escrito. Y por eso es que lo conocemos antes de que suceda, ¿eh? Por eso son las profecías, eso es la profecía. En hebreo, nebúa, que son
hechos o acontecimientos por suceder o por acontecer. Esas son las profecías. Eso significa nebúa, profecía. Eventos o hechos por acontecer, por suceder. O sea, por suceder en el futuro. Esas son las profecías, esas son las nebúa. Por eso nuestro Padre nos las ha dado desde el principio. ¿Verdad? Para que no digamos nosotros que no sabíamos. ¿Verdad? Porque tenemos todo, no hay nada oculto. Por eso nuestro Padre no nos ha ocultado nada. Quien nos los han ocultado es el mismo hombre. Es el mismo hombre. Nosotros mismos nos hemos ocultado, más bien dicho, el hombre mismo nos ha ocultado la verdad. Claro, sabemos quién actúa en el hombre, ¿no? Que es el enemigo, que es el Rachá, Satanás, pues Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua. Es el que ha actuado para engañarnos, para escondernos la verdad. La verdad que siempre nuestro Padre nos las ha querido dar a conocer desde la antigüedad hasta la fecha. Entonces, para que no digamos, ¿verdad? Yo no sabía, vaya, es algo nuevo. No. Todo está escrito, todo lo que está sucediendo ahorita, lo que ha sucedido y lo que va a suceder, está escrito. ¿Verdad? No, lo que yo les estoy compartiendo, comunicando, no es algo nuevo. Es algo que ya desde la antigüedad nuestro Padre, a través de muchos personajes, ¿verdad? En el antiguo pacto a través de los Nabiim, los profetas, y ahora nos los ha dado a conocer a través de Yahshua. Y Yahshua, ¿verdad? Y nosotros somos parte, somos servidores de Yahshua, ¿verdad? También llevando su mensaje y dándolo a conocer. Pero no porque sea nuevo. No porque sea nuevo, no porque bueno, quizás para nosotros sí, ¿no? Para los que desconocemos sí es nuevo. Pero no porque sea nuevo, no porque no porque nuestro Padre nos los haya ocultado, ¿verdad? Sino nosotros mismos, el mismo hombre, ¿verdad? Engañado por el adversario, por el enemigo, ¿verdad? Lo ha estado ocultando, ¿verdad? Entonces, es importante. Entonces, todas las profecías al final nos llevan a la gran tribulación, porque es el momento de la culminación, ¿verdad? De esta generación de seres humanos. Yo por ahí tengo un tema que se los voy a compartir posteriormente, que lo denomino como la cosecha final. La cosecha final, que también nos va a llevar a la gran tribulación, que nos va a llevar al milenio, ¿verdad? Pero vamos a ver todo el contexto, desde Berechit hasta Gisgalus, o Gisgalyak, o Apocalipsis, o Revelaciones, como le quieran llamar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la gran cosecha nos va a llevar a eso, porque estamos hablando al final de que son cosechas, porque todas las moed solemnes de nuestro Padre tienen un significado. Y por eso al calendario lunisolar, al calendario hebreo, ¿verdad? Que es lunisolar, muchos le conocen como calendario agrícola, le llaman, porque efectivamente tiene que ver, ¿verdad?, con las cosechas en el campo, ¿verdad? Bueno, entonces miren, ahora vamos a leer Daniel. Vamos a leer Daniel. Es importante todo este contexto, ¿verdad? Es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Que conozcan todo esto, el porqué, ¿verdad?, de estas profecías. El porqué dice aquí Shaul de Tarso en Tesalónica, ¿verdad? Habla de que el falso se sentará en el lugar Kadosh, ¿verdad? Que es en el templo. Y se hará pasar, por supuesto. Se hará pasar como el falso Mesías, pues como el Mashiach, como Yahshua nuestro Mashiach. Vamos a leer entonces Daniel. Vamos a Daniel. Ezequiel, Daniel 9, 24 al 27. Esto ya se lo leí en el tema anterior, ¿verdad? Pero lo vamos a
a refrescar nuevamente porque tiene que ver también con este tema. Del 24 al 27, fíjense lo que dice 9:24 al 27 dice, aquí entran las 70 semanas, pues porque tiene que ver con la profecía del tercer templo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu Kadosh ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Quién va a poner fin al pecado? Yahshua, nuestro Mashiach. Cuando Él regrese, ¿verdad? Primero nos rescata a nosotros, tocándose la séptima trompeta, es decir, la última trompeta. Ahí va a acontecer todo, ¿eh? Porque inclusive acuérdense cuando Daniel pues se le está revelando, que Daniel dice, ¿y esto cuándo sucederá? Y le dice Yahshua nuestro Mashiach, Daniel, sella ese libro porque esa información no es para ahorita, es para los postreros tiempos. Inclusive a Daniel se le dice, sella ese libro, no, ahorita no lo des a conocer porque es para los tiempos postreros. Pues es para estos tiempos, es para la gran tribulación, ¿verdad? Es decir, se le daban a conocer a Daniel los juicios, el regreso de Yahshua, ¿verdad? Que tenía que ser en la gran tribulación cuando empiecen los últimos 7 juicios aquí a la tierra. ¿Sale? Bueno, entonces miren, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, dice, y sobre tu Kadosh ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Kadosh de los Kadosh, Yahshua nuestro Mashiach. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mashiach príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que sumándolas son 69. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así fue, así sucedió. Pero se restauró el segundo templo, se volvió a construir y fue en tiempos angustiosos porque hubo mucha oposición, mucha oposición para reconstruir el segundo templo, ¿verdad? Lo mismo que está viendo ahorita para construir el tercer templo. Dice 26. Y después de las 62 semanas, es decir, primero son las 7 y luego las 62 son las 69. Y después de las 62 semanas, es decir, después de las 69 semanas, entra la semana 70. Y aquí viene lo bueno. Entonces dice, en la semana 70 dice, se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo. Ya sabemos que el príncipe fue el general Titus, hijo del emperador Vespasiano, emperador romano. Dice, destruirá la ciudad y el templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí es donde entra la semana 70, ¿verdad? Porque estamos hablando porque dice aquí, después de las 62 semanas, es decir, después de las 69 semanas, porque ya habían pasado 7, más 62 son 69. ¿Sale? Entonces dice, y por otra semana es la semana 70. Aquí dice el verso 27 del capítulo 9 de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Acaso Yahshua no confirmó el nuevo pacto con muchos? ¿Cuándo lo confirmó? Acuérdense. Pues con su sacrificio en el madero. Él se sacrificó por nosotros. Y Él lo confirmó el pacto, inclusive en la última cena, antes de ser sacrificado, la última cena Él lo dijo, ¿verdad? Este es el pan, ¿verdad? Del nuevo pacto, levantó la copa y dijo, ese es el vino, ¿verdad? Que sella el nuevo pacto. Ahí lo confirmó Yahshua. Por eso dice aquí el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, porque ya acuérdense que Yahshua empezó su ministerio más o menos a los 30 años, ¿verdad? Y Yahshua murió a los 33 años y medio. Ahí murió Yahshua. Es decir, su ministerio duró 3 años y medio. A la mitad de la semana. Por eso
La semana, no, la semana son 7 días, ¿no? Que son 7 años. Son 7 días de años. Entonces, si Yahshua murió a los 33 años y medio, cumplió la mitad de la semana. Por eso dice aquí, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acuérdense, Yahshua con su sacrificio hizo cesar el sacrificio de los animalitos. Él se sacrificó por nosotros, ¿verdad? Para redimirnos de nuestro pecado una vez y para siempre. Y Él terminó con el sacrificio de los animalitos. Por eso dice aquí, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahí cuando Yahshua hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, ahí también separó la media semana, ¿verdad? Entonces quedó media semana pendiente para que se cumplieran las 70 semanas, ¿verdad? Por eso dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, dice, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, cuando venga el desolador, se tendrá que dar la consumación de lo que está determinado. La última media semana que quedó pendiente. ¿Sale? A ver si me di a entender. Entonces, cuando aquí Yahshua, acuérdense, pasaron 69 semanas, ¿no? Que son las 7 semanas primeras, luego 62 son 69. Dice, pero por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién lo hizo? Yahshua. A la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Fíjense. ¿Quién hizo cesar el sacrificio? Lo vamos a leer en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, aquí no lo dice, del verso 9 al 14. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos purificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua nuestro Mashiach, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo Cohen está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach, Yahshua nuestro Mashiach, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de nuestro Padre Yahweh. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los Kadushim, o sea, a los Kadosh, pues. Y nos atestigua lo mismo el Ruach Kadosh, la Ruach Yakodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Adón, Yahshua HaMashiach, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, y las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Aquí está. Aquí está. Entonces, ¿quién hizo cesar el sacrificio de la ofrenda? Yahshua, nuestro Mashiach. Él se sacrificó por nosotros, ¿verdad? Para redimirnos de nuestros pecados una vez y para siempre, ¿verdad? Por eso miren, cuando Yahshua fue sacrificado, ¿verdad? Nuestros hermanos Yaudín, engañados por el rabinato, conocidos en aquellos tiempos como los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Siguieron haciendo los sacrificios, hasta el año 70 después de Yahshua, que fue cuando vino Titus, el hijo de Vespasiano, el emperador romano, y destruyó el templo. Pero ¿qué creen? Nuestro Padre lo permitió. ¿Por qué? Porque nuestro Padre dijo, ya basta de sacrificio de animalito. Por eso mandó a Yahshua, para que Él se sacrificara una vez y para siempre, para terminar con el sacrificio de los animalitos, ¿verdad? Por ese pueblo tan rebelde, ¿verdad? Que pecaban, hacían el sacrificio del animalito, ¿verdad? Para expiación del pecado, y nomás pasaban
pasaban esa moed y ya les eran perdonados los pecados y volvían a pecar todo el año. Entonces, ¿qué caso tenía? Por eso nuestro padre se cansó, ¿verdad? De tantos sacrificios. ¿Por qué? Porque el pueblo volvía a pecar todo el año. ¿Por qué? Porque decían, al cabo, ¿verdad? Viene el día del pecado y nos son perdonados todos los pecados y volvían a pecar. Entonces, ¿qué caso tenía el sacrificio de los animalitos? ¿Verdad? No cumplía con su propósito, pues. Por eso vino Yahshua y Él se sacrificó una vez y para siempre, ¿verdad? Llevando con Él el sacrificio de los animalitos. A eso se refiere. Bien, este audio pues ya llegó a su fin. Hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Voy a continuar en otro audio porque este tema, al igual que el anterior tema de los huesos, de la profecía de los huesos secos, esta profecía del tercer templo, está muy, muy interesante y muy importante que usted lo conozca, hermanito, porque todo esto nos lleva a los tiempos finales, a la gran tribulación, al regreso de Yahshua, ¿cómo se llama? A la aparición, pues, del falso Mesías, ¿verdad? De la abominación desoladora, del hombre de pecado, el hombre de perdición. Nos lleva a conocer, ¿verdad? La profecía, y también nos lleva a conocer, nos vamos a dar cuenta también con este tema, ¿verdad? Los tiempos, hermanas. Muy importante, ¿eh? Más o menos en qué tiempo estamos de acuerdo a las señales que están sucediendo ahorita en la actualidad, ¿verdad? Y estar muy atentos al pendiente, ¿verdad? De lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque nos vamos a estar dando cuenta de que cada vez está más cerca el regreso de Yahshua. ¿Sale? Bueno, llego al final de este primer audio. Que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con su pueblo escogido y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom y llene de luz nuestro camino, nuestra vida, nuestros hogares, ¿verdad? Nos llene de la Roya Kodei su Ruach Kadosh, ¿verdad? Que llene de luz nuestras familias y nos provea de mucha muná y mucha fortaleza en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Shalom, shalom familia, y nos vemos en un segundo audio de este mismo tema. Shalom, shalom para todos.